Estamos de regreso en De 1 a 3 con Luisa Cantú. Gracias por permanecer con nosotros en el 8.1 de televisión abierta, también en YouTube y en el 88.1 de frecuencia modulada. Mil gracias por vernos y escucharnos. Ahora platicaremos con Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, analista en La Silla Rota, además director general de la consultora Comunicación Política Aplicada. Bienvenido, Luis Ángel Hurtado, mil gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de 1 a 3 con Luisa Cantú. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena tarde. Buena Un tarde. gusto estar con ustedes, como siempre, aquí en La Octava. Mil gracias, Luis Ángel. Pues vámonos rápido porque el asunto creo que tiene muchísimo de dónde cortar. Después de que en Reino Unido dicen rechazamos la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos, el mensaje, más allá de la nota, ¿tiene alguna otra interpretación, Luis Ángel? ¿Política, geopolítica, en fin? Pues sí, básicamente iniciamos el año pues con esta noticia precisamente de la posibilidad de extradición por parte de pues el activista o ciberactivista social Julian Assange por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que básicamente desde que se dio o se difundieron los documentos digamos discrecionales o más bien secretos por parte del Pentágono y de algunas instituciones de los Estados Unidos, pues ha sido perseguido constantemente no solamente por el gobierno de los Estados Unidos, sino por diferentes otros gobiernos, precisamente para en llegado momento pues castigar esta filtración de información confidencial hacia el público. En ese sentido, pues empezamos, digamos, este 2021 que lógicamente este movimiento responde a una cuestión completamente política y geopolítica por el cambio electoral y por supuesto político que se está dando en los Estados Unidos. Estamos a días de que John Biden tome posesión como presidente de los Estados Unidos y por supuesto también se ponga a conclusión al mandato de Donald Trump. Y en digamos, en este proceso, pues lógicamente la moneda de intercambio en esta transición es el factor Julian Assange. El cual pues lógicamente desde el gobierno, hay que hacer énfasis en esto, desde el gobierno del Partido Demócrata que encabezó Barack Obama, buscó por todas las vías que Julian Assange fuera extraditado a los Estados Unidos y por lo tanto también por los delitos precisamente de difusión de datos confidenciales de esta nación. En ese sentido, pues iniciamos precisamente el año con este movimiento, un movimiento que básicamente pues vemos que empieza a cobrar sentido por la llegada al poder de John Biden y lógicamente pues también nos deja ver que el factor Donald Trump empieza a recaer o a debilitarse. Recordemos el papel que jugó Julian Assange en las elecciones también del 2016 con la difusión también en Wikileaks de muchos documentos en los cuales se involucraba a Hillary Clinton en algunos, digamos, en algunos actos de negociación por parte de esta administración o cuando ella era parte de la administración de Barack Obama en algunos, digamos, movimientos geopolíticos, principalmente en el Medio Oriente. En ese sentido, pues estamos viendo y iniciamos este año con esta orden precisamente de extraditar a Julian Assange, que lógicamente también el Reino Unido pues considera tomarlo con cierta cautela para evitar posiblemente un conflicto, pues más de interés político o geopolítico, pues, sino un movimiento que pueda repercutir en la imagen pública pues de esta nación británica que ha sido duramente cuestionada en los últimos años por el papel político y geopolítico que ha tenido. Profesor, la jueza, para rechazar la extradición de Julian Assange, adujo dos causas fundamentales. Primeramente, se refirió a las condiciones inhumanas que podría afrontar Julian Assange en Estados Unidos y al peligro de suicidio. Los argumentos, sin embargo, nunca se refieren a las actividades periodísticas de Julian Assange, como lo han pedido en la defensa del mismo. Por eso es que hay quienes consideran que esta, si bien es una victoria para Julian Assange, no necesariamente es una victoria para la libertad de expresión. ¿Cómo lo vemos, profesor?
Pues lógicamente el juicio que ha sostenido Julian Assange en los últimos años, que debemos de ser enfáticos, no lo comienza Estados Unidos en contra de él, sino lo inicia precisamente Suecia, aluden precisamente a otras actividades que no necesariamente tienen que ver con su actividad, digamos, ciudadana o digamos, de difusión de datos confidenciales o periodística, sino aluden precisamente a otros casos o sucesos de carácter, digamos, más personales. En el caso de Suecia se le acusó precisamente de violación de dos personas, digamos que, y por eso se le lleva, digamos, a esta solicitud por parte de este gobierno de extradición a Suecia para ser enjuiciado. En el caso por parte de Estados Unidos es el único que lo acusa por parte de, digamos, en el ámbito de la filtración de estos documentos y lógicamente se busca precisamente ese ángulo, digamos, para el enjuiciamiento. Lógicamente, en la defensa que aluden el día de hoy se sitúa precisamente que el traslado de Julian Assange a los Estados Unidos pueda conllevar precisamente a manifestar todavía o agudizar más su estado actual de salud mental, lógicamente por los casi 10 años de arraigo. Hay que ser enfáticos que apenas el pasado mes de noviembre, Julian Assange cumple precisamente todo este proceso de persecución por parte de diferentes fuerzas políticas y por supuesto diferentes gobiernos, y que lógicamente pues esto anímicamente y psicológicamente pues ha repercutido en la salud anímica de Julian Assange. Y lógicamente, pues el traslado puede conllevar inclusive a que en determinado momento, pues él pueda recurrir inclusive al suicidio, porque recordemos que en Estados Unidos la pena también de posible, digamos, filtración de documentos confidenciales del gobierno pueden llevarlo precisamente a un enjuiciamiento que lo pueda llevar a la pena de muerte. En ese sentido, también la jueza hace una alusión precisamente a todo el proceso psicológico que puede conllevar la extradición de Julian Assange. Y justamente no recae en su activismo social o en su activismo por la libertad de expresión y de información, que es justamente, digamos, el centro medular de toda la actividad y, por supuesto, toda la figura pública de Julian Assange. Perfecto, profesor. Rápidamente le pregunto, ¿ha habido ya algunas reacciones? Por ejemplo, Evo Morales en Twitter dijo que saludaba la decisión de la justicia británica de rechazar la extradición de Julian Assange. También Artículo 19 ha hablado sobre el particular, calificando como que si no hubiera sido así, se habría tratado de un duro golpe para la libertad de expresión. Y en este sentido también enlazo todo el asunto con el ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle asilo a Julian Assange aquí en México. ¿Esto es posible? ¿Qué mensaje se daría? Pues lógicamente es comprensible que muchos sectores de diferentes partes del mundo, desde sectores gubernamentales hasta sectores abiertamente de las organizaciones civiles, pues se tornen a favor, digamos, de la seguridad, por supuesto, y la integridad de Julian Assange. Y lógicamente hay que destacar también el papel que actualmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho en materia de amnistía y, por supuesto, en materia de apoyar a todas aquellas personas que han sido perseguidas o han tenido toda esta trayectoria de persecución de diferentes partes, de diferentes gobiernos o de diferentes actores políticos en diferentes partes del mundo. En ese sentido, ¿existe la viabilidad? Sí existe la viabilidad de que se le pueda otorgar precisamente el asilo político en el caso de México, el cual es muy característico porque así como se le pueden otorgar, digamos, todas las facilidades de asilo político, también una de las cosas que se le otorga a los personajes o a los refugiados en materia de asilo político es precisamente el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto también en la libertad de tránsito, en el sentido de que puede ser abiertamente una persona que pueda transitar libremente porque ya se le da, digamos, el reconocimiento de asilo político. En Bien. ese sentido, desde mi punto de vista, es un acierto por parte del gobierno porque por una parte volvemos a esa tradición que ha sido de años, no solamente de esta administración, sino de años por parte del gobierno mexicano, de darle refugio a muchas personas que han sido perseguidas por su forma, digamos, o su libertad de expresión o su forma de libertad de ideas.
Perfecto. Profesor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor investigador de la UNAM, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la máxima casa de estudios, también analista en la silla rota y director general en la consultoría Comunicación Política Aplicada. Mil gracias por estos minutos de conocimientos para la audiencia de La Octava. Al contrario, Carlos, un gusto para mí y un honor estar con ustedes aquí en La Octava.